Buenos días, Buenos días, don buenas tardes o Cristian. buenas Gusto en noches, según como nos esté viendo. Ah, ¿Qué tal? claro. Bienvenidos a nuestra edición veraniega, ¿no?, de Patrimonios, el episodio número 18. ¿Dónde está usted, Su Alteza Serenísima? Estoy acá en Arica, en una casa que mira hacia la licera, la terraza, así que veo todo el día el mar. Relajado, Su Excelencia, ¿eh? No, sí, 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 un espectáculo paradisíaco. Me imagino que desde allá cuida los destinos del reino. Bueno, es que este es el Palacio de Verano. En la bacha, ¿eh? ¡Claro! ¿Tú te acordás cuando salían esas noticias de las dachas que tenían estos jerarcas soviéticos, Ah, mientras el sí. pueblo lo pasaba pésimo en los años 40, Eso. 50, y estos tipos Ahí vivían en en el Mar Negro. unas mansiones en el Mar Negro, eran unas cuestiones pero ya paradisíacas, muy Sí. fastuosas. Y esa palabra Eh, no se me olvidó nunca, dacha, La data. la dacha. No, y a mí, en una oportunidad, la reunión del Comité de Patrimonio Mundial fue en San Petersburgo. Entonces, el programa, los rusos se sacaron los zapatos haciendo toda la cuestión. La reunión del comité era en el lugar en que sesionó, ¿cómo se llamaba el órgano colegiado que tenían ahí? Pero donde sesionaron los revolucionarios, El ¿ya? soviet. De los soviets, claro. Y bueno, y estaba la estación de trenes donde llegó Lenin, y está el Aurora, el crucero, que generó Que inició el la principio de la revolución. revolución. Y estaba el Palacio de Invierno, que era el Hermitage, ¿no? Que todas las crónicas dicen que los gráficos que muestran a la gente así sublevándose son mentiras, porque frente al Hermitage hay una explanada muy grande con una estatua de Pedro el Grande, ¿ya? Y en esa explanada, en ese tiempo, lo que hacían era juntar la leña para calentar el El palacio. edificio, claro, el palacio. Entonces había un castillo de leña. Man. Entonces todas estas figuras que vemos en las películas que ha hecho distintos autores, que los revolucionarios entran al palacio, son mentiras. Además que fue una cuestión muy, no fue tan violenta en ese sentido. Pero lo más interesante no es eso, y ahí un poco el tema del Palacio de Verano, sino que nos llevaron al Palacio de Verano, que queda a las afueras de San Petersburgo, y que se hizo imitando o queriendo hacer un símil de los jardines de Versalles. Es precioso. En una época Ahora, en que además, la oligarquía rusa estaba muy afrancesada. afrancesado. Y Sí. además esto que es increíble, bueno, nos recibieron un montón, o sea, 100 personas todas vestidas de la época, entre ellas Pedro el Grande, Como en fin, representaciones. claro, ¿Qué parece? totalmente, y con un concierto increíble, con fuegos artificiales, con la particularidad de que hay un libro de Dostoyevsky que se llama Las Noches Blancas, Sí, y que tiene que ver con que no hay noche. sí, claro. 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 Entonces, Se hizo una película con ese mismo nombre sobre el museo, mira, claro, del Ermita, se llama Las Noches Blancas. Claro. Y que es claro, un recorrido de unos personajes por el museo, y va toda la historia transcurriendo en la medida en que ellos visitan el museo. Es preciosa. bueno, y ahí lo que pasaba es que los fuegos artificiales los tiraron y tú veías unos estallidos, pero no veías luces, Sí, porque estaba de día. O sea, hasta las 3 de la mañana había luz de día. oiga, y Oscar I ahí recibió honores de su investidura, ¿no? Claro, claro. Oye, no, y tienen un salón adentro del palacio que es como el de Versalles, El de de los Versalles. espejos. Te voy No, o a sea, compartir la pantalla con el tema de hoy, porque, bueno, una vez más has estado bien activo en las páginas en las páginas de opinión de los periódicos, ¿no? No sé si estás viendo la felizmente no he presentación. estado solo. No, no, menos mal, te ha salido gente al lado y también gente al frente acá, ¿eh? Ah, por supuesto. Y claro, y la intervención que hiciste hace unos días sobre el destino del Palacio Pereira nos viene muy de perillas también al tema del programa, ¿no? Y Sí. hemos titulado esta primera versión del año 2019, esperamos que sea de su gusto y como siempre les pedimos que nos pongan ahí su like. 2021.
Por Dios. Es que, bueno, de ser, no sé, me está faltando el azúcar. A veces el 2020 no existe. Me baja el azúcar 2021. 2021. Pónganos su like si les gustan estos contenidos. Obviamente aquí estamos hablando de problemas que tienen que ver con legislación cultural, con políticas culturales, con políticas del patrimonio. Estos no son los temas más populares ni los que generan Tentrópica. Es un programa de ñoños, ¿no? De ñoños para gente que le puede interesar. Y aquí lo que intentamos, Oscar y yo, dos profesores universitarios con experiencia en programas de gestión cultural, es aterrizar esto y llevar estas materias al sentido común, ¿no? A las cosas que podrían interesarles a personas que, como usted y como yo, observamos estas decisiones que a veces se toman y queremos ponerlas en contexto, ¿no? De eso se trata el programa y así la filosofía que nos ha animado desde septiembre del año 2020. Partimos con esta aventura con mi buen amigo Oscar Arturo. Oscar, sostiene Pereira. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, el Palacio Pereira, quizá un poco a hacer historia, se encuentra ubicado en la esquina de San Martín con Huérfano. Es un edificio que le ha pasado de todo. Fue propiedad de Luis Pereira, lo mandó a construir a un arquitecto, Lucien Henot. Se denomina palacio y quizás viene a cuento perfecto en relación a lo que estábamos hablando del Hermitage o del Palacio de Verano, porque es una casona, no es un palacio, o sea, es un palacio para los conceptos nuestros, sí, digamos, claro. ¿ya? Donde además, si tú, a mí me tocó entrar a esto cuando estaba muy destruido, lo más importante del palacio era eso, efectivamente, la foto de la izquierda, el crucero, porque no tiene grandes escalas, así está hoy día, que es maravilloso. Sí, claro. Yo no tengo nada que ver con cómo está así hoy día. Pero a este palacio le pasó de todo. Fue un liceo durante muchos niños, años, ¿no? De niñas. Sí, de niñas. Un liceo de niñas. De niñas. Y después, en tiempos de la UP, se lo tomaron los jóvenes del MIR. Y después quedó abandonado. Y después tuvo una historia muy compleja porque lo declararon en tiempo del gobierno militar monumento histórico. Yeah. Y se interesó en comprarlo el caballero que construyó el edificio al lado, ese edificio feísimo departamento, que me perdonen los que viven ahí, pero ese, que es Raúl del Río, él lo compró. Y Raúl del Río lo que hace son departamentos. Y el objetivo de él era demoler esto, vaciarlo o hacer algo y hacer un edificio de departamento. Se lo desafectaron, le quitaron la categoría de monumento y lo compró del Río. Y me vas a creer que como a los 3 meses que lo había comprado se lo vuelven a declarar monumento. Entonces, esa fue la razón del conflicto, ¿ya? Y en ese contexto hubo muchos años de conflictos estériles entre el Consejo Monumento y el propietario, en que él presentaba unos proyectos bastante feos y el Consejo se los rechazaba. Presentó proyectos no tan feos, pensó hacer un salón de eventos. Okay. Y el Consejo Monumento, según me contaban consejeros que estaban en ese tiempo, se los rechazó porque había consejeros que eran muy talibán y no querían que se demoliera ni siquiera un tabique dentro del edificio. Yeah. Así las cosas, el propietario empezó a sacar elementos de este edificio. Sacó las rejas. Ya, las rejas son entendibles porque se las podrían haber robado, ¿ya? Y son muy valiosas. Pero sacó el techo. Y lo del techo ya es grave porque se te empieza a llover y vino el terremoto del 85 y vinieron montones de sismos. De hecho, había un análisis de un gran calculista que nos lo presentaron allá por el 2009, que decía que con un temblor grado 6,5, esto se venía abajo. Efectivamente había muros, estos muros de la esquina estaban abiertos. Tú te parabas en la esquina del edificio por dentro y veías la calle. Y veías la calle. De partida había zonas en que no había piso, era un hoyo, tú te comunicabas hacia el primer piso. Y además, este edificio, como se ve en la foto, nunca tuvo una escalera así tipo lo que el viento se llevó, esas que suben, sí. Que tienen... No. Tenía escaleritas pequeñas en las esquinas. Bueno, y en ese contexto, nosotros, voy a decir nosotros porque fue una decisión que tomamos con la anterior directora de la DIVAM, muy razonada, no caprichosa, la Nidia Palma, de buscar una solución a este caso.
Lo primero que hicimos fue ir con el arquitecto que teníamos en el consejo, que es muy bueno, Christian Matzner, a ver si la Subdere compraba el edificio, porque había empezado el programa puesta en valor del patrimonio, tenían plata y no tenían en qué gastar. Y el edificio no era caro, de hecho se compró en 1.600 millones. No te digo que sea barato, pero no es una cosa impagable para el Estado. La respuesta, por supuesto, fue que no. Después fuimos a ver a la Laura Albornoz, que era en ese tiempo ministra del Ministerio de la Mujer, que después fue, tú sabes, que pasaba por todos los cargos públicos, CODE, el reciclaje más increíble. Alcaldesa creo que no, sí. No, alcaldesa no ha sido, pero todo lo que sea ser funcionario público lo ha sido. Oye, y tenían plata, porque el objetivo era instalar la sede del Ministerio de la Mujer y además hacer una residencia para mujeres agredidas. Entonces, esto a nosotros nos cuadraba perfecto. Le mostramos la idea, le llevamos un power, mostramos los valores del edificio, el plus que podía ganar una institución pública como imagen recuperando este edificio, en fin. Resumen, nos fue pésimo, no le interesó. Y así llegamos al escenario que conversábamos con la niña y decíamos, este edificio se va a venir abajo, tarde o temprano, porque no va a pasar nada. Y se le va a caer encima un bus del Transantiago, en ese tiempo Transantiago va a matar a 40 personas y nos van a demandar a nosotros porque van a decir cómo este par de inconscientes no fueron capaces de hacer nada. Y iba a decir Giles, pero... Giles, sí, yo habría dicho otras palabras, pero para que no nos censuren. Bueno, ¿y sabes qué pasó? Que nuestra postura era extrema. O sea, nosotros decíamos, hay que provocar una crisis, la ley de monumentos está obsoleta. Entonces, lo que hay que, o el propietario se pone las pilas y genera un proyecto, o desafectémoslo y autoricemos la demolición del edificio. Así de radical. Para que la sociedad reaccione y se dé cuenta que la ley de monumentos está como las tristes, ¿ya? Y en ese sentido, como Secretaría Ejecutiva, nos reunimos con el abogado, un gran abogado, Juan Eduardo Figueroa, el abogado de Raúl del Río, y le dijimos, tienes que cambiar arquitecto. Y cambió de arquitecto. Y presentaron un proyecto que para muchos es horrible. ¿Ya? Yo no digo que sea bueno ni malo. Para nuestra sorpresa, llevamos un estado de avance en una sesión como de octubre del 2009 al Consejo Monumento, en que se mostraba un anteproyecto. El anteproyecto era recuperar parte del edificio, incluyendo el crucero, y construir una torre de oficinas altísima, gigantesca. Esto es lo que estamos viendo en imágenes, no lo que ya está habilitado. No tiene nada que ver con esto es lo que se hizo. Lo que se hizo. Lo que se hizo. Nuestro proyecto fue, curiosamente, el Consejo, por la unanimidad de sus consejeros, incluyendo el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de la Vivienda, la Facultad de Arquitectura de la Chile, todos lo aprobaron. Y después quedó la crema. Y ahí no le gustó el proyecto a la opinión pública, pero provocó una cosa que fue muy positiva, que es que cuando llegó la Magdalena Krebs, con la cual yo he tenido muchas peleas, pero esto es mérito de ella, y ella no le gustaba el proyecto y se la jugó porque Piñera 1 lo comprara. Comprara el edificio. Claro. Y eso fue muy positivo. Ahora, también tengo que decir que lo compraron, se hizo el concurso del proyecto y no pasó nada. Felizmente, o sea, se lo adjudicaron a la arquitecta Puga. Muy bueno el proyecto, que es el que está construido, el que vemos estamos acá, viendo ahora. pero no hubo recursos. Entonces, cuando asumió Bachelet 2, yo le hice mucho hincapié a un amigo mío que era Alberto Undurraga, el ministro de Obras Públicas, y Alberto le puso las lucas para que se hiciera el proyecto. ¿Ya? Yo lo he dicho esto en la prensa y es verdad. Sí. Y con eso se hizo. No fue barato. Estos mínimos costó 25.000 a 30.000 millones de pesos. Oye, espérate. Esa cifra no ha aparecido, no le he podido hallar yo. ¿Cuánto costó hacer todo esto? No, se suponía que iba a costar 16.000, pero todo indica que la cifra no es muy pública. Todo indica que va entre 25 y 30.000. Sí, claro. O sea, todo lo que se ha hablado hoy día de la recuperación del Palacio Pereira y el destino ulterior que va a tener y que vamos a hablar en los próximos minutos, ha estado, entre paréntesis, con lo que le costó al erario chileno, es decir, a nosotros como contribuyentes, ¿no? El recuperar este edificio para los destinos que hoy día se están disponiendo. Poniendo de nuevo otra vez el problema de la falta de transparencia que hay, ¿no? Con respecto a las cifras
que están involucradas en los gastos en cultura. Yo voy a insistirte en esto, Oscar, porque Sí, realmente veo también que estoy de acuerdo. pasan y pasan los años y seguimos todavía con este problema de que cuesta una brutalidad encontrar una referencia específica que nos permita, oye, poder hacer esas evaluaciones a propósito de las decisiones que se toman con nuestro dinero. Por supuesto. Sí. O sea, yo te digo de verdad, claro, esto quedó increíble, es Sí, un por edificio. cierto, claro, es un lujo. Pero lo que quiero también compartir, y estoy de acuerdo contigo, es que esta no es la solución para el patrimonio, porque el Estado no tiene 30 mil millones de pesos para invertir en cada edificio En que cada está para la edificio que gente. es claro, porque está como las WIFA, pues, y hay que recuperarlo. Y hay Ya, que buscarle un destino. exacto. Ahora, hablemos un poco de eso, porque la polémica en la cual estuviste involucrado en la semana tiene que ver con el destino, ya que aparentemente, no sé tampoco todavía cómo ni quiénes tomaron la decisión de que este edificio que iba a ser destinado para una repartición que depende del Ministerio de la Cultura, no se llama así, se llama Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Así la es. cosa más rara del mundo, pero bueno, Es el muy Ministerio de la larguito. Cultura, el Ministerio de la Cultura, ocupe ahí, no el Ministerio, sino que entiendo una parte de los Así funcionarios, es. ocuparan Bueno, este edificio. eso ya tiene una petite histoire. No, ok, Porque, espérate, dale, a ver, dale con esa petición. porque originalmente este edificio fue comprado para que fuera sede de la DIVAM, que hoy día ya no No existe, y existe. del Consejo Monumento. La DIVAM se acabó y está el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Evidentemente, después de la ley del Ministerio, lo lógico es que la Subsecretaría del Patrimonio estuviera ahí, pero como el palacio quedó tan bonito, la ministra quería irse también ahí, entonces hubo que Ah, hacer todo un arreglo para que cupiera la ministra, pues, con su gabinete acá. lo que no es fácil. No, claro. Bueno, Oye, y pensemos que pasan y pasan los años, y al final el objetivo para el cual se compró, que es un sitio cultural, no se ha cumplido, claro. porque está vacío. Sí, claro, estaba haciendo. Espérate, me voy a quedar un minuto en esa idea de instalar a funcionarios públicos en este tipo de instalaciones. Voy a volver un poco atrás para que te hagáis la idea, ¿no? O sea, Oscar, perdona, pero a mí me toca hoy día a mí también ser funcionario público y la verdad que te digo que estas no son las condiciones en las cuales los No, funcionarios públicos trabajan. O sea, aquí definitivamente pareciera ser de que se genera una casta, no creo que sea culpa de los funcionarios, ¿no? No es culpa de ellos, pero quien toma estas decisiones deja abierto un flanco muy grande para hacerse cargo de estos problemas de la desigualdad en el trato, ¿no? Que recibe el funcionariado público del país. Pero esto, bueno, resulta ser bastante peculiar y siempre favorece al sector de la cultura. El funcionariado de la cultura suele trabajar en palacios reconstruidos, en mansiones reconstruidas, ¿no? Y los deja en una posición muy, qué sé yo, muy por sobre lo que es ahora la realidad del funcionario de nosotros trabajamos. aduana, qué sé yo, del funcionario de impuestos internos, ¿no? De los funcionarios de los municipios, que son funcionarios públicos, que no tienen este entorno para poder ejercer su labor. Ahora, lo que nosotros decíamos en la Biblioteca Nacional es que nosotros, porque yo fui abogado de la DIVAM muchísimos años, 11 años, decíamos, nosotros vivimos en un palacio, que es la Biblioteca Nacional, Sí. pero somos como una familia venida menos, porque no tenemos por qué mantener el palacio. Sí. Por No, eso, cada vez que a alguien se le ocurría hacer un museo sí, en el Estado, lo primero que hacían era ofrecérnoslo a nosotros. claro. Y la respuesta sistemática que daba la DIVAM es que no, porque decíamos, ya tenemos suficiente con lo que cargamos para que nos pongan un elemento más O que sea, es cuesta que mucho gestionar. sí, no solo eso, sino es que un poco la justificación del gasto, porque habitualmente lo que se dice para el sector de cultura es que no hay plata. ¿Mm? Claro. Y claro, y el argumento recurrente es que los artistas no hay plata, y que los cineastas no pueden porque no hay plata, y que los bailarines no pueden porque no hay plata, y que las bibliotecas no pueden porque no hay plata, y adivina lo que dicen los museos, no hay plata. Pero si tú tenés al Estado gastándose 25 a 30 mil millones de pesos en construir esto, en un ministerio, el Ministerio de la Cultura, que se gasta más de 200 millones de pesos diarios, Oscar, en sueldos y salarios, ¿cómo, cómo me dices que no hay plata? ¿Mm? ¿De dónde me dices que no hay plata cuando tienes tú este nivel de gasto? Este es país de país rico. O sea, Ahora, sí también pasa, creo yo, que en general nuestro problema es que
nuestro problema desde hace tiempo, a esta fecha, es que perdimos en mucha parte de nuestra sociedad formación cultural, ¿ah? O sea, y patrimonial también, por cierto, en el sentido de que por eso vivimos en una sociedad en que la gente es capaz de levantarse a las 3 de la mañana para ir a hacer una cola para comprarse una zapatilla, pero si hubiera una exposición de fotografía de Duanó, no haría eso. Sí, claro. Sí, Oscar, pero bueno, la gente tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su vida. Ah, por supuesto, por supuesto, pero la lata de también... comprarte una zapatilla falsa, bueno, haz lo que quieras. A mí lo que me pasa es que digo también, siendo un consumista, Sí, porque claro. yo no soy una zeta para nada, yo también digo, es que hay cosas que no son materiales que te dan mucha satisfacción. Sí, claro, pero es que un poco a lo que voy es que ese gasto de los tipos que dan en zapatillas es su dinero. Sí, Lo que aquí estamos hablando es nuestro dinero que lo toman algunas personas en nombre nuestro, y ahí está un poco eso que te han colgado de estar inaugurando una especie de campaña de terror, ¿no? Una campaña de terror. ¡Claro! Porque te han dicho de que la restauración del dinero se hace con autoridades legítimas, ¿no? Con dinero de todos los chilenos. No, pero es que no es así. No es así. No se trata de eso. No, o sea, mira, mi postura no es que esté mal, porque esto surge a propósito de que se ha hablado que la Convención Constituyente iría a sesionar en el Palacio Pereira. Claro. Mi postura no tiene que ver, o sea, ojalá sesione ahí, el Palacio es digno, no tengo ninguna objeción. Mi problema es que como ha anunciado algunos partidos políticos y otros que quieren rodear esto. Exacto. Y de hecho, cuando se empezó a comentar esto, gente que trabaja en el Servicio del Patrimonio me comentó que llegaron de una manera, al día siguiente que salió en el diario, o sea, esta semana, la presidenta de la CUT, la Bárbara Figueroa, con otros, de manera muy prepotente, a encarar a los guardias porque querían entrar al palacio y ver dónde iban a funcionar. No te puedo, como hacer un levantamiento del terreno. Como decir, queremos saber a dónde nos están mandando. ¿No te parece? O sea, tú decís, esa gente que en su vida ha pagado su bolsillo algo, claro, llega con esa prepotencia a hacer eso. Sí. Entonces, mi preocupación es, está bien, destinémoslo a la Convención Constituyente, pero ¿será el lugar adecuado después de que nos costó décadas? Digo, nos costó como sociedad. Yo no tuve que ver en el proyecto y lo felicito, lo aplaudo, me alegra que se haya hecho, a pesar de que tiene un costo, pero es como el niño símbolo del patrimonio. Pero nos vamos a gastar esa plata para que una tropa de facinerosos en 3 días lo rayen, lo pintarrajeen y se lo faenen. No, porque esos tipos jamás han puesto un peso en su bolsillo. Entonces, frente a eso, Ives de Sansón, arquitecto, salió a compartir mi preocupación en el diario, y yo recibí un Twitter, que lo encuentro una frescura, ¿ya?, de Arturo Navarro diciendo eso que tú dices. Y yo decía, Arturo, no son 30 pesos, son 30 años. Tú llevas 30 años a cargo de la estación Mapocho sin hacer ni una cosa productiva. Por favor, Arturo, enchúfate, échate el pollo, libera a esa estación Mapocho. Eres un inepto. Lo que siempre quiso ser Arturo Navarro, y gracias a Dios y al presidente Lagos no lo fue, quiso ser ministro de Cultura, ¿no? Y nunca fue ministro de Cultura. Es la mejor noticia que le ha pasado a la cultura. Bueno, a ver, voy a hacer aquí un poco yo como de abogado del diablo, ¿no? Para tener la posibilidad de poder, no es porque tenga que defender a Navarro, ni mucho menos, tengo con él una relación profesional y de amistad desde hace varios años, pero creo que se defiende solo. Pero es distinto el caso, porque... pero se defiende en 140 caracteres. Sí. Bueno. O sea, no tiene más contenido. Claro, yo creo que le sobran caracteres. No es por personalizar en él, pero en el fondo hay lo mismo que te decía hace un rato atrás cuando partimos, que hay muy poca transparencia. El sector cultural se caracteriza por la poca movilidad. Las gobernanzas de los espacios culturales en Chile está cooptada por burocracias, ¿no? Porque el problema que tiene la Estación Mapocho también lo tiene el Centro Cultural de Las Condes, también lo tienen las otras corporaciones culturales de administradores que llevan 30 años en esos cargos. A ver, pero ¿de quién es la culpa? No, evidente, o sea, la culpa no es del cancho. Uno debería tener, yo creo haberla tenido siempre. A mí me gusta cambiarme de pega. ¿Ah? Creo que a uno se le agotan las ideas.
Pero obvio, después de Es hay una necesario darle curva, ¿no? espacio a otra. 6 años y ya, chao. Sí, pues Ya, mi ex señora y mis niños me agarran para la chuleta porque estoy como 4 años en una pega y cambio. claro. Bueno, pero es que ya no podéis más. Si el periodo más largo que estuve fue en la DIVAM, y fue porque me hice cargo del Consejo Monumento y porque con la Clara Budnik hicimos grandes proyectos y lo pasamos bien. Sí, claro. Pero no volvería a trabajar esa cantidad de tiempo en una institución. Sí, lo que pasa es que es bien fácil hablar, volviendo al tema de la estación Mapocho, cuando tú tenías asegurado tu financiamiento por los aportes que te dan. ¿Cachai? O por lo menos tu sueldo. Pero claro, y no es malo. ¿Ah? Y Claro. el sueldo de tus colaboradores, que son los que también hacen bastante de la pega, y parte del éxito que tú tienes, lo tienes por la gente que tienes en esos cargos, ¿no? Y que Sí. también llevan 25, 30 años. O sea, Absolutamente. absolutamente. Y se van a jubilar ahí. Sí, claro, sí, claro. Así que ahí hay que yo matizar un poco. Lo que quiero es volver al tema del uso del edificio. Porque aquí, un poco, mira, no sé, se me ocurrió y la conversación en los minutos que nos quedan es llevarte a que el GAM, el Gabriela Mistral, también estuvo asociado en sus inicios con la obra del gobierno fundante de lo que fue la dictadura militar, ¿cierto? En esa transformación que tuvo el edificio de la UNTAC, luego Así. en sede de la Junta de Gobierno, desde donde se hacía la política institucional chilena. Si había un símbolo físico, ¿no?, de la institucionalidad, era esa torre de la UNTAC donde está ahí el gobierno militar. Hoy día transformado en un centro cultural que después de los sucesos del 18 de octubre se sacó la careta en lo que están, ¿no? Acabo de leer un estudio muy interesante de un colega, Tomás Peters, de la Universidad de Chile, que investiga cuál fue el comportamiento de los centros culturales que rodean al sector de la Plaza Italia desde el 18 de octubre en adelante, y muestra cómo en algunos casos se convirtieron en verdaderos ayudistas de esto de lo que está ocurriendo en las calles, ¿no? Un poco, claro, Peters tiene la idea de que esto se hacía para cuidar el patrimonio, porque si no mostraban esta empatía con lo que estaba pasando en las calles, lo habrían quemado. ¿Ah? Se lo habrían favenado. Pero a lo que voy es que los espacios culturales no son neutros políticamente. Y aquí lo que va a ocurrir es que el Palacio Pereira le van a dar una carga política independiente del Palacio, por lo que podría ser el destino ulterior de la Constitución, porque no sabemos qué es lo que va a salir de ahí. Tú ya lo mencionabas hace un rato, en que han anticipado que van a rodear el Palacio, y esa gráfica de los militares cuidando, ¿no? Esto que lo acabamos de ver para la transmisión En el Capitolio. en el Capitolio, lo podríamos ver, yo me imagino los infantes de Marina, ¿no?, acordonando el sitio para que no pase nada. Bueno, tú le podés decir cualquier cosa a un militar, a un carabinero, y no te pasa nada, pero intenta decirle algo a un infante de Marina a ver cómo te va. Claro, es distinto. O sea, eso es distinto. Así que va a haber un batallón de infantería de Marina rodeando aquí el edificio en San Martín, en pleno centro de Santiago. Y no sabemos en qué va a terminar esto, porque la Constitución podría ser rechazada. Es una posibilidad también, podría ser un rechazo, y este edificio va a quedar cargado, ¿no?, con una mancha, con una lacra, ¿no?, en su historia de lo que significó, porque hay tanta expectativa puesta en que esto va a resultar bien. Yo no sé, porque yo soy estructuralmente pesimista y probablemente sea más bien un problema mío, pero creo que esto no va por buena. No es campaña del terror, ni mucho menos, pero yo, no sé, habría preferido elegir otro espacio. Por lo demás, entiendo, corrígeme, Oscar, en esto, de que la convención, una vez que se constituye, es autónoma en sus decisiones. Y ellos podrían elegir no sesionar en ese lugar y cambiarse, no sé, para el Centro Cultural La Legua, qué sé yo, al Parque Los Cerrillos, anda a saber tú a dónde. Así es. O a la Estación Mapocho. Y te sumo una cosa. O sea, no es campaña del terror, porque campaña del terror es inventar algo que no hay, pero es cosa de darse una vuelta por el centro. O sea, campaña del terror sería si no se hubieran faenado el Hotel Principado de Asturias, si no hubieran quemado la iglesia en Las Tarrias, si no hubieran quemado la iglesia de los carabineros, que no es de los carabineros, sino que era del Hospital San Borja. La sede de la Universidad Pedro de Valdivia. La sede de la Universidad Pedro de Valdivia. El museo no hubieran sacado la tienda de Almacenes París, Muebles París, antigua, como era en su tiempo Gati Chávez, como era antes la Casa García, en pleno Alameda con San Antonio. Entonces, no es que estemos hablando de una campaña del terror, no es que estemos hablando de una fantasía, simplemente es que uno recorre Santiago y se da cuenta cuál es la realidad. Entonces, si tú le pones a un edificio de esta nobleza un elemento político, va a quedar cargado, de todas maneras.
Pero independientemente que quede cargado, lo que va a pasar es que va a ser objeto de acoso. Y ese acoso no es un acoso pacífico, tranquilo. Las protestas que hay en la Plaza Italia o frente a la Moneda se van a trasladar allá, pues, obvio. Exacto, claro. Más encima lleno de callejones encerrados, claro. a un lado el noche, Museo 1. Claro. Sí. No. Bueno, tenemos un panorama bien completo. Creo que con esto cumplimos un poco con hacernos cargo de los comentarios de la actualidad cultural del país en esta versión nueva de Patrimonio, ¿no? Así es. La última línea de la cultura. Nuestro primer programa 2021. 2021. Oscar, que tengas un estupendo año, sigue disfrutando ahí las vacaciones en la Daxa que tiene el reino en Arica. Oye, pero déjame, antes de mostrarte el panorama desde mi ventana. Dale. Que no es mi ventana, pero digo para que la vea la lisera vacía, no hay que. Gracias a la intervención de nuestras tropas en algún minuto no nos podemos contar. ¡Claro, sí! Claro. Baquedano, por ejemplo. Por supuesto, claro. Encabezado por Baquedano, gracias a ellos tenemos ahí. Bueno, nada, hasta el próximo viernes, gusto saludarte. Y esté muy bien, cuídate, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, chao.